El 7 de junio de 1944, un oficial canadiense quedó sorprendido después de una feroz batalla contra las SS. Sus hombres le trajeron a un grupo de prisioneros alemanes. Horas antes, parte de estos soldados pertenecientes al 25º Regimiento de Granaderos SS habían destruido 28 tanques Sherman y ocasionado más de 250 bajas a su batallón, frenando temporalmente su avance. Lo que realmente sorprendió al oficial no fue la intensidad del ataque. Había escuchado que estos tipos de las SS eran fieros combatientes. Su real sorpresa fue que, al ver a los prisioneros, muchos de estos parecían apenas adolescentes. Su homólogo alemán, un capitán, comentó que en su batallón el 65% de soldados eran menores de 18 años. Usted, señor, ha luchado contra la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend. Estos son los niños del Führer. Conoceremos todo esto y más a continuación. La idea de formar una división con miembros de las juventudes hitlerianas se remonta a comienzos de 1943, cuando Gottlob Berger, alto oficial de las SS, presentó la idea a Hitler, quien de inmediato dio su aprobación. Para esto se debía reclutar a todos los miembros de la Hitlerjugend nacidos en 1926 y en menor medida 1927. Para septiembre de ese año, más de 18.000 reclutas habían completado el entrenamiento. Si bien estos se habían educado bajo la ideología nacional socialista y sus ganas de luchar no estaban en duda, carecían lógicamente de la experiencia necesaria del frente. Para mitigar esa falta de experiencia, diversos oficiales de la división SS Leibstandarte fueron transferidos a la nueva unidad, e incluso oficiales de la Wehrmacht, que en su juventud habían formado parte de las juventudes hitlerianas, pidieron su transferencia a la nueva división. El entrenamiento de los muchachos fue bastante inusual. Según su oficial al mando, Fritz Bitt, mencionó que tuvo que omitirse muchos aspectos básicos para enfocarse casi en un 100% en escenarios de combate realistas. Los adolescentes mostraron siempre gran entusiasmo y una moral altísima, por lo cual eran premiados con raciones extra, donde para los que no llegaban ni a 17 años tuvo que dárseles dulces en lugar del típico cigarrillo. En marzo de 1944, la división iba a ser enviada al frente del Este, pero ante la cada vez más inminente invasión aliada de Europa Occidental, la Hitlerjugend fue enviada a Francia, donde continuó con su entrenamiento de combate y familiarizándose con el terreno normando, algo que a posterior sería de mucha utilidad. A comienzos de junio, la división fue calificada como lista para el combate. Contaba con más de 20.000 soldados, 84 Panthers y un centenar de Panzers IV, además de diversas unidades de apoyo antiaéreo, artillería, zapadores de combate y una pequeña unidad de cazacarros. El día 6 de ese mes, iniciado el desembarco aliado, la Hitlerjugend recibió la orden de avanzar hacia Caen para hacer frente al enemigo. Esta ciudad se encontraba muy cerca de los sectores de desembarco Juno y Sword, perteneciente a las tropas británicas y canadienses. Pero a medida que llegaban al frente, la división fue sometida a un intenso ataque de la aviación aliada, que si bien no se cobró muchas víctimas, sí entorpeció bastante la llegada de las unidades a sus posiciones asignadas, que finalmente se concretó a las 22 horas. En su primer combate contra los canadienses, la Hitlerjugend sorprendió a los veteranos soldados, pero de manera inmediata saltó a notar la inexperiencia de los muchachos. El día 8 de junio, cuando los alemanes volvieron a lanzar un segundo ataque, esta vez no tomaron por sorpresa al enemigo, y fueron repelidos con fuertes bajas producto de la artillería y ametralladoras. El coronel Harry Foster opinó acerca de la 12ª División SS. Me sorprende que los alemanes no atacaran nuestro flanco bastante amenazado y expuesto en las batallas del día 8 y 14 de junio. En su lugar lanzaron ataques frontales contra los puntos más fuertes de nuestra defensa. Aquella división Panzer SS tenía mucho coraje y bastante determinación, pero carecían de una idea de ataques coordinados y tácticos. Luego de una serie de contraataques aliados, la división se posicionó al norte y oeste de Caen. Aquí, junto a otros elementos del séptimo ejército alemán, soportaría el peso de las ofensivas del segundo ejército del mariscal Montgomery. La Hitlerjugend, pieza angular de la defensa de la ciudad, formó un verdadero anillo de acero durante más de 40 días, obligando a las tropas aliadas a pagar con sangre cada metro de terreno ganado. Durante más de un mes, las tropas de Monty lanzarían sucesivas ofensivas para expulsar a los alemanes de Caen.
Y finalmente, durante mediados de julio y después de un descomunal bombardeo aéreo y de artillería, que por ejemplo acabó con el 80% de los efectivos de la 16ª División de Campaña de la Luftwaffe y aniquiló batallones enteros de las SS, los canadienses pudieron progresar dentro de la ciudad para liberarla de presencia enemiga el día 20 de julio. El combate callejero en medio de una ciudad destruida fue realmente intenso y estresante. Una nota de prensa alemana de la época lo recuerda así. Cientos de bombas, descargas de artillería y ataques masivos con tanques e infantería cayeron sobre ellos. La tierra cerca de Caen se estremeció y se desató un infierno. Manchados con sangre, cubiertos de polvo y tierra, pero con el fusil en mano estos jóvenes detuvieron más de un mes a los angloamericanos. Durante el mes de agosto, la división reducida a poco más de un regimiento con un puñado de tanques se vio involucrada en los duros combates en torno al cerco de Falaise, donde tuvo la misión de mantener abierta la ruta de evacuación para diversas unidades alemanas. Finalmente recibió la orden de replegarse durante la última semana de agosto, al ser insostenibles sus posiciones. La Hitlerjugend finalizó la campaña de Normandía con unas pérdidas aterradoras, más de 9.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Perdieron el 80% de sus tanques y casi el 70% de su artillería y elementos de transporte. Sin embargo, esto no marcó del todo el final de la participación de la Hitlerjugend en la guerra. La 12ª División Panzer de las SS se reformó a tiempo para poder desempeñar su papel en la puesta final de Hitler en Occidente. Iba a ser parte de la gran ofensiva de las Ardenas, lanzada para intentar tomar el puerto de Amberes, cerca de donde la división se había formado originalmente 18 meses antes. El día 16 de diciembre de 1944, en los gélidos bosques de las Ardenas, Hitler lanzó su última puesta en el frente occidental. Esperaba infligir una contundente derrota a los ejércitos aliados que los obliga a sentarse en la mesa de negociaciones. Así podría centrar sus fuerzas en frenar a los soviéticos en el frente oriental. La 12ª Panzer de las SS, parte del 6º Ejército Panzer, del general Wilhelm Dietrich, luchó por llegar al puerto de Amberes, pero los continuos atascos en los caminos, así como la decidida resistencia estadounidense, frenaron su avance llevándolos a una lucha de desgaste por mantener sus posiciones ganadas. En toda la campaña la división encajó cerca de 10.000 bajas. Finalmente se autorizó su repliegue el día 8 de enero de 1945, dando por finalizada su participación en la batalla. Las últimas operaciones de la 12ª SS Hitlerjugend tuvieron lugar en Hungría y Austria. Aquí, en conjunto con la división Leibstandarte, atacaron en dirección al lago Balaton, logrando tomar inicialmente por sorpresa al Ejército Rojo. Sin embargo, la dura resistencia soviética, así como el clima nada favorable, paralizaron la ofensiva. Los continuos contraataques del Ejército Rojo empujaron a la división hacia Austria en abril de 1945, y siendo evidente que la guerra estaba perdida, las últimas tropas se retiraron luchando al sector controlado por los estadounidenses, donde finalmente se rindieron en mayo de aquel año. La división Hitlerjugend fue una de las más feroces de las Waffen-SS. La combinación de adoctrinamiento ideológico al que fueron sometidos sus jóvenes reclutas, sumado al carácter brutal de la guerra, fue la combinación idónea para forjar soldados sin temor a luchar hasta el final, y eso lo demuestra las terribles bajas que sufrieron durante toda la guerra. A pesar de haber entrado en combate en junio de 1944, poco menos de un año antes de acabar el conflicto, la división recibió en total 14 cruces de caballero de la Cruz de Hierro, colocándola como una de las divisiones más condecoradas con este máximo galardón. En fin, amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.